descansar quienes pueden. Otros tendremos que seguir trabajando, aun cuando sea sábado y domingo. Hoy hay muchos temas que cuyos comentarios los vamos a postergar, porque en el programa tenemos hoy dos entrevistas. La primera con José Cherubín, quien es el presidente, el coordinador de una organización vieja aquí en la República Dominicana, el Movimiento Sociocultural de Trabajadores de Trabajadores Haitianos. Esta entidad, MOSTA, como se le conoce, tiene representación en Haití y aquí en la República Dominicana, y ha estado brindando algunos servicios, de los cuales su presidente nos va a hablar hoy, Cherubín. Más tarde, después que concluyamos esta entrevista, vamos a tener otra con dos representantes del Fondo de las Naciones Unidas de Población y Desarrollo. Así que el programa de hoy es un programa bastante picado, con estas entrevistas importantísimas. Doctor José Cherubín. Así es. Bienvenido al programa. Gracias. Haití parece una situación cada vez peor. Ayer se denunciaba una entidad que trabaja allá y trabaja aquí, Plan Internacional, de que se avecinaba una catástrofe peor que la que está viviendo el pueblo dominicano. Sí. Y hablaba hasta de hambruna. Sí. Cuéntenos un poquito, ¿qué sabe usted de lo que está pasando allá? Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que es muy oportuna. Lo que dice Plan, yo pensé que era corto, lo que avecina. Yo pensé que va a ser una crisis realmente más profundo que ha vivido Haití desde su independencia en 1804. Y ya prácticamente es una crisis total. Pero yo creo que uno, como organización que trabaja para mejorar la condición de vida tanto en Haití, los inmigrantes en Haití, los haitianos allá y los inmigrantes aquí, creemos, hay que levantar la voz. Haití necesita apoyo. Ya realmente Haití es un estado inviable. La inviabilidad, a veces habla inviable, pero una inviabilidad total. La crisis llega al fondo. Uno está viendo en la televisión y ya el pueblo está haciendo justicia con su mano, apoyando lo poco policía que tenemos. Pero sin un liderazgo, ese es preocupante. Entonces, ese nos preocupa, que se puede caer la misma que después la salida de Duvalier, sin un liderazgo que dirija la nación, la población, a la regenería que necesita. Porque Haití necesita una regenería. Mucha gente habla de invasión, vamos a apoyar a Haití. Yo digo que sí, pero no es una invasión, necesita un apoyo para que los propios haitianos, lo que tenemos, para que se va para adelante. Pero bueno, los organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales del exterior han estado apoyando iniciativas en Haití a ver si se consigue una salida negociada a la crisis que está viviendo. Y eso no se ha logrado, pero también se ha estado invirtiendo, inclusive hay fondos parados porque no hay a quien dárselo, porque el gobierno no es creíble ni es legítimo. Porque no hay un Estado. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con...? ¿Por qué la policía no se ha fortalecido con el apoyo de Canadá, de Estados Unidos? Bueno, esa es la realidad. Si tú consigues una casa que no tiene una zapata mala, que importa lo que tú te pones encima, se va a caer. Ese es el problema, un problema de fondo. La crisis haitiana es de fondo, no un problema de superficial. No se puede decir, tú no puedes echar piedra al mar, nunca se va a llenar. Eso es que está pasando en Haití. Entonces, por eso que Haití no es problema de evasión, es un problema. Hay que pensar que O sea, una invasión no resuelve. No, jamás. ¿Y por qué no? Porque ha pasado cuánto tiempo, casi 20 años. Fue una invasión, había los militares en Haití, no pasa después. Lo peor que ha pasado, el terremoto en 2010. Después, la misma organización nacional no ha metido Mateli. Fue el desastre más grande que tuvo Haití.
es una consecuencia del ciclo, desastre, Mateli, Jovenel Moïse, y ahora la crisis es más profunda. Sin los haitianos. ¿Qué tan poderosas son esas bandas que se han creado? ¿Y qué tan cierto es de que las dirigen políticos y empresarios? Pero, ¿qué usted cree? Esa banda, ¿dónde vienen las almas? Los pobres haitianos lo que tienen las almas con mitraete y eso, con dinero que se compra. Porque es una crisis generalizada dentro de los políticos. La corrupción es generalizado. Para ser diputado, tú tienes que armar hombre para ganar el contrario. Esa es la consecuencia de eso. Es un círculo donde yo quiero ganar una diputación, yo alma hombre para tumbar donde que otro es más fuerte. Entonces todo lo hace, senador, diputado, todo el mundo. Entonces hay una degeneración, de una militarización de la población. Entonces son los muy ricos y la gente que son ricos tiene su defensa, seguridad personal, etcétera. No hay control. Por eso está hablando no apoyo sí, no una invasión. Situación de invasión, después se va a pasar igual que la MINUSTA. Es más el fortalecimiento. Pero una fuerza internacional no podría desarmar a esas bandas. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Hay salida para Haití? No, había que cerrarlo, ¿no? Pero, siempre hay que ser optimista, siempre hay que ser positivo en el futuro. Pero yo pienso, si quiere, se puede, porque no hay nada imposible. La imposibilidad, hasta si uno está viviendo, siempre hay que ser positivo. Mosta, ¿qué hacen en Haití? No, aquí en Dominicana, nosotros creamos en Dominicana, pero después del terremoto, antes del mismo terremoto, creamos una Mosta en Haití. Tenemos una clínica, hacemos trabajo en la línea fronteriza, en Zapitre, toda la zona fronteriza. Por ejemplo, tenemos una clínica en Petit Goâve, pero no podemos ir a Petit Goâve porque hay que pasar al sur, hay que pasar a Matissa. Entonces, no se puede pasar. No puede pasar, imposible. ¿Por qué no se puede pasar? Pues las bandas se hace peaje a la vista de la policía. Se cobra peaje a todo el mundo. Entonces, y la policía no tiene capacidad para... No tiene. Lo poco, por ejemplo, hay un puesto de policía en Matissa 1, porque la ganga lo saca a la policía que está. Entonces, la crisis es grave. La crisis es grave. El problema... Es decir, que en Haití no se puede movilizar a la población de un pueblo a otro, de una región a otra. Sí, se puede. Porque ¿dónde está la ganga? Son específicamente en Puerto Príncipe, pero todo se concentra en Puerto Príncipe. Puerto Príncipe es la capital que tiene casi 3 a 3.5 millones de habitantes, pero se concentra en Puerto Príncipe, que hace todo. Pero las otras ciudades, Semac, Gonaí, veces que tiene más ganga. Pero hay otro pueblo, los otros pueblos cabo haitianos, al sur profundo, Okai, Jeremí, etcétera, la población está normal, con su crisis, con su miseria, pero no hay tanta banda como en Puerto Príncipe, que es la parte fundamental que agrupa todo, la riqueza haitiana, todo, las autoridades están en Puerto Príncipe. Si Puerto Príncipe no funciona, el resto no funciona, porque hay una concentración. La Canadá anunció en algún momento que había, que le estaba donando dinero, donándole equipos bélicos a la policía, fortaleciéndola, trabajando. Eso no hace la información que tenemos, la misma policía había comprado una cantidad X de tanques, pero Canadá no lo ha dado todavía. Hay algo inexplicable que está pasando, uno no lo entiende, porque había 30 camiones blindados, había comprado, dice que no lo ha dado. Yo no entiendo el discurso tampoco. Pero tal vez tienen miedo de dárselo a la policía, porque dice que la propia policía está infiltrada. Hay un círculo, perfecto. Hay muchos policías que están infectados. Y es que no hay hombres y mujeres honestas, patrióticas, dispuestas a unirse por encauzar ese país hacia un sendero mejor. Ahí está el problema. Que anteriormente, no hay. Sí, hay. Usted mismo había dicho, usted conoce, hay mucho, hay. Pero el problema, es un problema que usted habla ahorita fuera de la cámara, nosotros hablando, usted había dicho el problema, hay un problema, yo dice un problema fundamental de
de la personalidad. A pesar la gente tiene, hay muchos que estudian en Francia, la Sorbona, en todos los países, tiene cuando viene, pero no hace lo que tiene que hacer. Porque no tenemos un país. Y se quedan una gran parte de los que estudian fuera, se quedan fuera. Se queda fuera. Y entra Haití también. Pero un país, estamos en sistema democrático, pero un país que no tiene partido político, las organizaciones de la sociedad civil no existen, el patriarcal, el tema, la colonización lo pone los haitianos abajo, el problema de identidad, no, a pesar de, yo soy orgulloso, yo soy haitiano, pero no piensa que en todo soy yo, el yoísmo, el tema, la misma gente te habla, el que estudia en Francia, el gran intelectual en su casa, pero no hay un desarrollo social, la sociedad. Entonces es fundamental, es una crisis profunda, hay que cambiar la mentalidad para crear una nueva mentalidad para sí, el desarrollo. pero cambiar la mentalidad requiere de mucho tiempo. Bueno, hay que cambiar, la crisis de ahora parece hay que empezar, pero que necesita un liderazgo. ¿Necesita? Un liderazgo, que no un hay. Liderazgo. Pero el liderazgo también se construye en el fragor de la lucha. Si alguien levanta, bueno, vamos a ver quiénes quieren unirse para acabar con las bandas. Sí, esa es la preocupación. Pero ¿y por qué alrededor de eso no se une? Pero esa es la preocupación. Una gran parte, porque nunca el pueblo entero se une, pero una gran parte de los... Pero ahora, el que está uniendo, esa es la preocupación, esa es mi preocupación más grande. No hay un liderazgo que asume después para organizar. Ese es el preocupante. Si tú estás viendo cuál es el liderazgo que tenemos en Haití, no hay. El último presidente creó un partido político Tetkale, que no significa nada. No significa nada ideológicamente, socialmente. No existe. Tetkale, que no significa nada. Alguien que no tiene cabello. Pero no significa nada. Fue el presidente del cantante. Entonces, sí. Y dicen que es uno de los hombres fuertes de Haití. Sí, claro. Esa es la crisis social. ¿Qué ofrece Martelly para Haití? Porque el problema no porque tú te cantas, tú dices, prefería, y eso no. Pero usted nos está presentando un panorama bastante tétrico. Pero está diciendo no hay salida. Entonces, por un lado estamos hablando de que la crisis humanitaria se agudiza debido a la violencia que hay allí y la ausencia también de un Estado que pueda responder a las necesidades básicas. Y entonces tampoco hay salida. Porque cuando vemos algunas movilizaciones, la gente dice que está propiciada por determinadas bandas que sirven a intereses partidarios. Entonces, Haití definitivamente está condenado a sucumbir. Pero yo creo que no, hay que ser positivo. Yo pienso que si hay hombres y mujeres, yo pienso que necesita el apoyo internacional para encaminar a una nueva Haití, pero sin una invasión per se, porque la invasión no resuelve nada. Un apoyo sí para la reorganización, ingeniería, de sistema educativo, el tema, un plan, porque hubo plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, sí. Japón fue destruido. No, pero yo pienso que hay que cambiar la disminución de la corrupción. El tema, si está hablando, si quiere ser, porque ningún país no puede hablar de democracia si no hay un país, sus ciudadanos no saben ni qué es de democracia. Entonces siempre va a ser un círculo. Mínimamente, si no hay educación, no puede haber democracia. Si no hay partido político, no debe haber... Pero parece haber... entonces que fue un error salir de la dictadura de Duvalier. No, es la forma que ha salido. Había que salir, pero la forma, ese es el punto. ¿Cuál fue la forma? Porque lo sacaron. La cosa se queda igual. Lo sacaron, inclusive hasta destruyeron el ejército. No. ¿Quién que lo sacó? El país no estaba preparado para sacarlo. Aquí, para sacar tu hijo, hubo movimiento social organizado, militar, todo el mundo se organiza. Y había partido político también. Ahí no hubo partido político. El único partido político que había fue de RDMP, Maningá, pero se entra a una elección donde vino muchos partidos a participar y varios presidentes estuvo Haití. Inclusive, quien organizó... Elsa Trujillo, creo que fue. Pero no son de partido político. Bueno, pero organizaron unas elecciones más o menos. Más o menos, pero, bien. Pero no había una organización política para encaminar. No hay liderazgo. Bueno, ¿ustedes aquí qué hacen?
Muchísimas para cosas. concluir. Muchas cosas. Hay temas que no hablamos, el tema de derecho de los dominicanos de origen haitiana, que es el tema fundamental donde todavía hay miles de hijos de haitianos, el tema de la migración y también la deportación masiva. Nosotros trabajamos para defender los derechos de esa gente, que es otra crisis que tenemos en la población haitiana que vive aquí, el tema de los hijos haitianos. Hay miles y miles todavía, a pesar, con la sentencia en 2013 hubo una ley, nada, no está resuelto. El mismo plan de regularización también, hay miles de personas que había entrado dentro del plan de regularización que están deportando en Haití. Entonces, por eso una llamada también de que el gobierno debe cesar la deportación de personas que había entrado dentro del plan de regularización. Y también debe haber una tregua humanitaria por la crisis haitiana, a la no deportación de personas actualmente, porque un país así no es positivo de deportar sus ciudadanos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, José Cherubín, pero muchísimas gracias. Y en otra oportunidad, ojalá sea mejor que esta. Ojalá que podamos hablar cosas más positivas. Más positivas. Así que muchísimas gracias por la participación. Gracias. A ustedes no se vayan, porque volveremos en un instante con la participación de Dulce Chaín y Laura Suazo. Ellas son las dos funcionarias de UNPA, el Fondo de Naciones Unidas para el Fondo de Población.